¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Espero que estén bien. Este lunes arrancamos con toda la actitud de hablarle a nuestros varones, esos varones que muchos de ellos ya son cabezas de familia, son sacerdotes en su casa, y es bien importante que cada uno de estos varones en estos momentos tan difíciles tomemos nuestro lugar para hacerle frente a toda esta contingencia y pandemia y problemas que se están viniendo, pero nosotros con nuestra fe bien puesta en Cristo Jesús siempre saldremos adelante. Tenemos que utilizar en estos momentos de crisis todas esas herramientas y recursos que hemos estado utilizando en otras situaciones de crisis en las que nos hemos visto. Todas estas personas que son personas de fe como nosotros, sabemos a quién hemos recurrido, sabemos a dónde hemos recurrido, sabemos en dónde hemos dejado nuestros miedos, nuestras penas, y sabemos quién nos ha dado paz. Nuevamente venimos con ese propósito de alentarnos, de no decaer, que pues el enemigo anda como león rugiente queriendo matar esa fe que existe entre nosotros. El día de ayer, domingo, escuchaba yo a mi pastor hablando de ese enfriamiento que puede traer el enemigo a cada uno de nosotros por falta de estar yendo a las congregaciones. Pero no es así, al contrario, es una etapa de poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Hemos cruzado muchos desiertos, tanto tú como yo. Hemos cruzado muchos desiertos frente a nuestras familias, frente a nuestros matrimonios, frente a nuestros hijos. Y hoy en día vamos a poner en práctica todas esas herramientas que hemos estado utilizando. Y leyendo la Biblia y hablándoles un poco sobre lo que les estoy diciendo ahorita, estaba yo leyendo la Biblia y me vino esa palabra: más grande es el que está conmigo, más grande es el que vive en ti, más grande es el Señor que cualquiera de tus problemas. Si tú sientes que tu problema te está rebasando, si tú sientes que está yendo más arriba de donde tú estás, entrégale tus problemas al Señor, porque más grandes que Él no hay ninguno, y Él será a cargo de todos. Quisiera que este día vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero a mí no me gusta cortar esta lectura porque cada uno de sus pasajes, cada uno de sus versículos trae algo adentro para cada uno de nosotros en este momento. Y vamos a ir al libro de Samuel, primera de Samuel 17, del 1 hasta el 51. Es una lectura muy larga, pero a mí me encanta esta lectura, a mí me apasiona. Yo cuando tenía grupos de jóvenes, platicaba con los jóvenes y cada 10 versículos sacábamos, yo creo que una prédica de esta lectura, pero hoy nos vamos a echar todos. Tenemos el tiempo, estamos en casita, en familia. Es un estudio, una prédica en donde puedes reunirte con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y miren, para todos hay. Si estás cerca de alguien más, de algún vecino, háblale y dile que ya va a empezar la transmisión de Amistad Cristiana Cristo de Poder Huejutla. Por parte de mi pastor les manda un fuerte abrazo desde la iglesia Cristo de Poder Huejutla, en este caso Amistad Cristiana, mi pastor Epifanio Bautista Vite. Mi esposa Carla les manda un fuerte abrazo también. Estuvo con las mujeres hace 3-4 días. El día de mañana estará nuevamente compartiendo palabra, y así vamos a estar toda la semana para no enfriarnos y mantener ese fuego. Entonces vamos, señores, hermanos, amigos, niños, suegra, toda la gente que esté en tu casa, vamos a invitarla. Primero de Samuel 17, del 1 al 51. Y yo sé que te vas a llevar un grande aprendizaje a tu casa este día. Dice, voy a estar leyendo porque es mucha lectura, voy a estar quitando mi mirada de la cámara, pero bueno, estoy leyendo los versículos, son muchos, y vamos a estar descubriendo esos secretos que el Señor deja en cada uno de ellos. Cuando nosotros meditamos la palabra, nos encontramos esas promesas hermosas en las cuales nos podemos refugiar en el Señor. Dice 1 de Samuel 17:1, y así me voy a ir hasta el 51. Dice:
Dice, los filisteos, o sea, el pueblo de Satanás, reunieron a su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín, que quedaba entre Soco y Judá, Azeca. Número 2. Saúl respondió reuniendo a sus tropas israelitas cerca del valle de Elá. Acuérdense que el rey Saúl era el rey que llevaba las tropas del ejército de Dios. Entonces vamos a tener en todo este versículos un pleito entre los filisteos que hablan en el versículo 1 y el pueblo de Israel, que era el que era encomandado por el rey Saúl. Filisteos, los que no querían saber nada de Dios, los que los manejaba el mundo, los que eran manejados por Satanás, y el pueblo de Israel, dirigidos por Saúl y dirigidos por el Señor desde el cielo. Número 2 dice, Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Elá, ejército, ese era el ejército de Dios. Número 3, seguimos. Dice, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos y separados por el valle, es decir, el ejército de los filisteos y el ejército de los israelitas quedan ellos de frente a frente, viéndose nada más, no sabiendo quién atacar primero. Y luego, dice en versículo 4, luego Goliat era un arma, era el arma principal de los filisteos, era el arma principal que utilizaba Dios. Goliat era un tipo de 3 metros, un gigante de 3 metros, un guerrero, un tipo que iba a las batallas, que lamentablemente fue utilizado por Dios, al igual que la serpiente en el libro de Génesis. La serpiente no es un animal del diablo, es un animal que el diablo utilizó por su astucia. En este caso fue lo mismo que sucedió con Goliat. Goliat en el versículo 4 representa a los filisteos, pero es utilizado por el mal. Goliat representaba una maldición que estaba sobre el pueblo de Israel. O sea, Goliat era la representación de la maldición que constantemente estaba hostigando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel y a su rey, que era Saúl. Quiero ir poco a poquito para aquellos que no han apenas empezado con las escrituras, vayan entendiendo un poquito de cuando ustedes escuchan de Goliat, de Saúl, de David, de los filisteos, de todas estas cosas, que vayan entendiéndolo, porque normalmente en una prédica nos vamos directo a la esencia. Yo quisiera leerles poco a poquito para que vaya quedando bien entendido. Dice que el número 4, luego Goliat, que era el arma principal de Satanás. Goliat, acuérdense que representaba una maldición que estaba sobre el pueblo constantemente de Israel, que éramos nosotros somos el pueblo de Israel. Este Goliat dice en el versículo 4 que era un campeón filisteo de Gaz. Salió entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía, dice en el versículo 4, que medía 3 metros de altura. Dice que llevaba un casco de bronce y su cota de malla, esa pechera que era una malla como de fierro para que no entraran las lanzas, hecha de bronce. Dice que pesaba 57 kilos. O sea, el tipo tenía que ser un tipo muy grande. Imagínense la medida de su casa, que mida 2 metros 20. Goliat medía 3 metros. Entonces el equipo que traía era un equipo muy fuerte, muy pesado, muy duro, para que las flechas, las espadas no penetraran su cuerpo. Dice en el número 6, también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Dice que traía unos protectores aquí en sus piernas, porque era un tipo tan alto que yo creo que le tiraban mucho las lanzas y las jabalinas a las piernas para tratar de tumbarlo. Entonces él se las protegía con fierros, con pedazos de bronce. Y dicen que él traía al hombro, él siempre andaba cargando al hombro una lanza muy grande con una punta de bronce muy pesada, que al momento de tirarla iba agarrando cierto vuelo que penetraba cualquier lugar a donde pegaba. Dice, número 7, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos.
su escudero iba hacia delante de él. Entonces estamos hablando de qué se protegía, con qué se protegía. Goliat se protegía con su lanza, con estas protecciones de bronce que se ponían en las piernas, con su casco, con su malla. Este era el equipo mundano que necesitaba Goliat. Y dicen que cuando estaban los dos pueblos de frente a frente, Goliat, que era un tipo muy agresivo, muy grande y era manejado, traía toda la furia y el enojo del diablo. Dicen que él se paseaba entre los dos ejércitos, burlándose del pueblo de Israel, burlándose del ejército de Israel. Dice en el número 7, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos, y su escudo y su escudero iba delante de él. O sea, todavía a pesar de que era un tipo muy grande, traía una especie él como de guardaespaldas, que lo iba cuidando hacia los lados y lo iba poniendo al pendiente de todo lo que estaba pasando. Número 8, entonces Goliat se detuvo y gritó. O sea, estamos hablando que estaban los dos ejércitos viéndose de frente, y dicen que Goliat iba pasando por aquí enfrente y se paraba y volteaba a ver a todo el ejército de Israel. Dice que en el versículo 8 dice, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose, burlándose de los israelitas. Dice, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Les gritaba a todos ellos, ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, dice en el versículo 8, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. O sea, que nada más le servían a Saúl, pero no sabían hacer otra cosa. Les decía, elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Era una constante que ellos escuchaban por parte de Goliat. Ese estarse burlando de ellos, estarlos retando. Era el enemigo, ahí estaba. Número 9 dice, si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, al que ustedes envíen, decía Goliat, ustedes serán nuestros esclavos. Es decir, Goliat se ponía enfrente de los dos pueblos, y Goliat le decía al pueblo de Israel, si ustedes mandan a alguien y yo lo mato, todo este pueblo y todo este ejército serán esclavos de nosotros. Pero si ustedes me logran matar a mí, entonces este ejército pasará a ustedes. Número 10. Hoy desafío a los ejércitos de Israel, decía Goliat. Envíame a un hombre que me enfrente. Goliat no estaba desafiando nada más al pueblo de Israel, pero él no lo sabía. Goliat estaba desafiando realmente a Dios. Pónganle Goliat a eso que estás viviendo en este momento. ¿Qué es lo que está desafiando tu vida? ¿Qué es lo que está desafiando a tu persona? ¿Son miedos, enfermedad, ansiedad? ¿Qué problemas tú tienes? ¿Inseguridad? O sea, ubica cuál es el Goliat que te está desafiando. Evita, entonces, en este caso, en el versículo 10, está Goliat desafiando al pueblo de Israel. Acuérdense que Goliat representaba al mal, ese mal que en este momento tú estás viviendo. Es bien importante que tú logres, como David, enfocar cuál es realmente el problema que te está mermando en tu corazón. O sea, si sientes miedo, ¿por qué sientes miedo? Si sientes enfermedad, ¿de qué te estás enfermando? Si sientes ansiedad, si sientes inseguridad, ¿por qué? Porque no olvidemos que tenemos un Dios y que es más grande el Dios que está con nosotros. ¿Cuál es tu Goliat que te está desafiando, pueblo de Israel? ¿Cuál es tu Goliat? Versículo 11 dice, cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados, dice. Es tremendo este versículo 11, porque dicen que cuando Goliat se ponía en medio y desafiaba al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, o desafiaba al ejército de Israel, en el versículo 11 dice que cuando el mismo rey Saúl,
una persona que estaba ungida por Dios. Y sus israelitas en ese momento, es decir, su ejército, lo escucharon, dice que en el versículo 11 dice que quedaron aterrados y profundamente perturbados. Podemos ver cómo el miedo entra por el oír. Goliat solamente hablaba y hablaba y hablaba y no había movido un solo dedo. Y dice que el rey y el pueblo de Dios ya estaban derrotados por el miedo que tenían. Normalmente hoy en día yo escuchaba una de las prédicas de mi esposa donde les decía lo importante de dejar un poquito las noticias, de dejar las redes sociales. Ya sabemos nosotros que nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Pero también estamos viendo a través de los medios que nos están infundiendo miedos que no podemos hacerlos nuestros, miedos que no son nuestros. A nosotros se nos está pidiendo quédate en casa y esta plaga no te llegará. ¿Por qué vamos a tener miedo? Dice aquí en ese versículo, en el versículo 11, que el rey temblaba, que tenía pavor el rey, nada más de escuchar la palabra de Goliat. Dicen que el mismo ejército, cada vez que se plantaba Goliat enfrente de ellos, temblaban. Así nosotros también llegó un momento donde estábamos temblando porque hacíamos nuestros toda esta cosa e información que sale en internet. Uno de los medios por los cuales ataca Satanás es a través del oído. Hay mucha gente que nunca ha estado enferma y que se le ocurrió X día irse a hacer análisis de sangre y le dijeron que tenía una enfermedad y a partir de ese momento su vida empieza a morir. ¿Por qué? Porque Satanás te pone una palabra en el oído y empieza a dar vueltas. Y esto pasa muchas veces en el chisme. Viene alguien y nos pone un chisme en el oído y lo empezamos a hacer nuestro, lo empezamos a hacer verdad y empezamos a hacer conjeturas de todo. Así, y nos pasa lo mismo que le pasó al rey Saúl y a su pueblo. Empezamos a tener miedos y empezamos a tener enfermedades dentro de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo resiente todo lo que está pasando alrededor. Las redes sociales las podemos estar tomando hoy en día, pero para esto, para trabajar, para buscar la palabra de Dios, para buscar, ahí está lleno de prédicas. Ayer domingo yo estaba escuchando la prédica de mi iglesia a través de nuestro pastor y simultáneamente habían 7, 8, 9 otros pastores conocidos, amigos nuestros, que estaban al aire, y por la tarde otro grupo de pastores. Abramos las redes para escuchar palabra de paz, palabra de Dios, palabra de bendición, por si en ese momento caímos en miedo, que el Señor nos dé una palabra para volvernos a levantar. Para eso tenemos que utilizar las redes sociales en este momento. Número 12 dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un afrateo de Belén, miembro, ¿por qué le decía? Porque era afrateo, porque era miembro del pueblo de Efraín, la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era el papá de David, era una persona anciana y tenía 8 hijos. Y entre ellos el más pequeñito era David, el tan mencionado rey David. Versículo número 13 dice, sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simaé, esos 3 hijos mayores ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército de Saúl. Los 3 hermanos mayores de David, dice la palabra en el versículo 14, que ya le servían al rey, que ellos eran soldados de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. David también quería estar ahí dentro de esas personas, dentro de esa gente, pero en ese momento él no era tan necesario ahí. Entonces el papá de David, Isaí, lo necesitaba dentro de su casa. ¿Por qué? Porque tenía algunas ovejas que cuidar, a lo mejor eran de él, a lo mejor eran sus pocas ovejas que le quedaban a su papá. Entonces David tenía que cuidar de ellas, y David, como honraba a su padre, se quedaba y obedecía. Dice en el versículo 16 que durante 40 días, Dios mío, yo no sé si les suena esta palabra a ustedes, durante 40 días, cada mañana y cada tarde,
Escuchen bien, 40 días, dice el versículo 16, durante de 40 días, cada mañana y cada tarde, dicen que Goliat se paseaba dándose aires delante del ejército. Acuérdense que estaban los dos ejércitos viéndose, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Y Goliat paseaba por aquí atemorizando constantemente al pueblo de Israel. Dice que pasaba por aquí enfrente, en el versículo 16, dándose aires de fuerte delante del pueblo de israelita. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Causando miedo. 40 días, ustedes se imaginan 40 días estar escuchando que te iban a matar y que iban a matar a tu familia. 40 días, dice. Goliat infundía un constante miedo o temor a través del oír. O sea, el pueblo de Israel, el ejército de Israel ya estaba derrotado. El rey tenía como una ceguera espiritual, el rey Saúl, porque él era un ungido de Dios, pero se había dedicado a escuchar y a tratar de pelear con sus propias fuerzas y se olvidó de buscar al Señor. No olvides qué es lo que representa Goliat, porque es lo mismo que te representa en tu vida. Goliat, ¿qué es lo que representaba en ese momento? Representaba miedo, representaba ansiedad, representaba incertidumbre, porque ellos no sabían en qué momento les iba a tocar. Hoy en día puede estar representando el mismo coronavirus. Ese puede ser nuestro Goliat de todos nosotros. Vamos a marcarlo con eso a partir del versículo 17. Nos faltan muchos versículos todavía. Dice: un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Versículo 18: y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán y averigua cómo están tus hermanos y tráeme informes de cómo va. Como todo papá, podemos ver aquí un papá amoroso, preocupado. Como todo papá preocupado, él estaba al pendiente de sus hijos que estaban al frente de batalla peleando contra los filisteos. Acuérdense, no podemos olvidar que esos 3 hijos servían en el ejército del rey Saúl. Pero un punto también en este versículo 18 dice: más también, dice, le manda 9 piezas de queso al rey. Es decir, él está ofrendando, él está honrando a sus autoridades. El papá de David era un hijo de Dios también. Dice, número 9, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Versículo 20, así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Nos hace ver que David era una persona obediente. Eso es lo que pide el Señor en cada uno de nosotros, obediencia. Dice, llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Es decir, estaban de repente todos dormidos en las cuevas y de repente salían todos: ¡hey, vamos a pelear! Pero cuando se topaban con el ejército, en donde estaba Goliat al frente, todos se detenían y se volvían a echar para atrás. Número 21. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y los filisteos quedaron nuevamente frente a frente. Un ejército contra el otro, es decir, el pueblo de Dios contra el pueblo de Satanás. Versículo 22. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. No podemos olvidar que David, el padre de David, le había pedido que fuera a ver cómo estaban ellos y que les trajera noticias de la salud de sus hermanos. Versículo número 23 dice: mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las tropas nuevamente. Vuelve a salir Goliat entre las tropas filisteas, y en ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Le tocó a David esa situación. 24. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, en el momento estaban de frente a frente, y en eso salía
Goliat. Y dice en el 24, tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a hacerse para atrás y nuevamente huir espantados. Tremendo, ese era el pueblo de Dios, pero algo habían perdido porque tenían ese miedo desde su rey hasta su ejército. Número 25 dice, todos murmuraban en el pueblo, en el ejército, hey, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres, sale cada día a desafiar a Israel. La palabra nos muestra en ese momento, nos muestra que era un ejército espectador, es decir, estaban ahí esperando a que saliera el filisteo y les gritara y les dijera hasta lo que no. O sea, era un ejército pasivo. Recuerden que al Señor no le gusta que nosotros seamos pasivos. Al Señor le gusta que nosotros vayamos adelante con su palabra por un lado, ir dando palabra de vida y de bendición. Y este era un pueblo que ya nada más era espectador. Era un ejército que ya nada más era un espectador, era un ejército pasivo, pero principalmente y tristemente ya era un ejército sin fe. Y en ese momento, en el versículo 25, dicen que el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. El rey Saúl ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo motivar a sus soldados para pelear. Entonces él hace un ofrecimiento para ver si alguien se animaba a dejar su vida ahí por lo que él ofrecía. Y dice, a ese hombre le dará a una de sus hijas como esposa, y toda la familia quedará exonerada de pagar impuestos. Todos sabemos lo difícil que era el pago de impuestos en aquellos tiempos. O sea, el no cumplir traía esclavitud, y el gobierno muestra en las escrituras que solía cobrarse con los hijos de quien debía y se los llevaba para que trabajaran y pagar sus deudas. Entonces no olvidemos que el papá de David era un hombre viejo que tenía tierras. Entonces yo creo que a David, estando escuchando eso, yo no creo que él necesitara de una mujer o de una esposa en ese momento, porque dice en otro libro que David era un tipo de buen parecer, de buen ver, un joven guapo. Era un joven guapo, fuerte, y que aparte era músico. Pero yo creo que algo que sí le pudo haber movido a David era la honra a su padre. Es decir, y si le quitamos estos impuestos a mi papá, porque dice que se iban a condonar de por vida el que lograra matar a Goliat, que le iban a quitar los impuestos de por vida. Voy a seguir leyendo porque se empieza a poner bueno y apenas vamos en el 26. Dice que David, yo veo que David mostraba interés en lo que el rey Saúl ofrecía. Y a fin de cuentas, dice David, ¿quién es ese filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Fíjense la mentalidad de David, un ovejero que él no tenía ceguera espiritual, que él estaba sintiendo en ese momento el enojo y el coraje por lo que X persona que adoraba a X dioses venía y se bufaba del pueblo de Israel. El versículo 27. Estos hombres le dijeron a David le dieron a David la misma respuesta. Efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Y fue Eliab, el hermano mayor de David, y lo confrontó. Versículo 28. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasa con las pocas ovejas que se supone que deberías de estar a su cuidado? Y lo señalaban todavía, le decían, conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Es decir, lo estaban señalando. Pueden ver el diálogo que había de los hombres, o sea, cómo los hombres veían a David. Los hermanos lo veían como el sirviente de la casa, mas Dios veía su corazón. A Dios no le importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú estás grande, si tú estás chico, si tú eres fuerte, si tú no eres fuerte. Dios quiere ver cómo está tu corazón en la intimidad que tienes con Él mismo. En un versículo 30 dice, entonces cambió hacia los otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta.
Esto causó asombro en los soldados y fueron a contarle al rey. ¿Qué le fueron a contar el rey? Que andaba un muchacho preguntando qué era lo que él iba a dar. O sea, como que si se dijeron, wow, este está interesado, pues a lo mejor, pues este lo podemos aventar. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Número 32 dice que David le contestó, no se preocupe por ese filisteo, le dijo David al rey Saúl, yo iré a pelear con él. Ojo, esa es la real armadura de Dios. Cuando tú sabes quién vive en ti, cuando tú tienes una intimidad con Dios, entonces tú sabes que te puedes enfrentar a lo que sea y que va a haber un Dios, que va a estar Cristo Jesús siempre al lado tuyo. Y dice en Efesios 6:10, en Efesios 6:10, bueno, no lo voy a leer, está muy largo, pero dice, esa es la real armadura de Dios. Nosotros cometemos el error todas las mañanas de ponernos la armadura de Dios y de leerla, y le pongo a mi hija la armadura de Dios y le pongo a mi esposa. No, están equivocados, esa no es la armadura de Dios. La armadura de Dios es la que llevamos desde que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y le hacemos caso a Josué 1:8, todos los días tenemos una intimidad con Él. Esa es la verdad armadura de Dios. La armadura de Dios no se pone de un día para otro. La armadura de Dios ya la traemos puesta. Por eso es que David dice, yo iré a pelear contra él en el versículo 32. Él sabía de lo que era capaz estando Dios de su lado. En el versículo 33, el rey Saúl le dice, no seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido hombre de guerra desde su juventud. El rey solo veía lo que sus ojos mundanos alcanzaban a ver, que era un muchacho delgadito y chaparrito. El rey dejó de ver con sus ojos espirituales, a pesar de que era un ungido de Dios. Número 34 dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño. O sea, David tenía una verdadera intimidad con Dios. David, como siervo de Dios, vestía su armadura de día y de noche, como lo pide el libro de Josué 1:8, lo habíamos comentado. Versículo 35, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo, dice David 36. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con ese filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David realmente sabía y tenía una intimidad con Dios, y sabía del poder de Dios que existía, y que cada vez que en el momento que él lo necesitaba, porque tenía un oso enfrente, tenía perros salvajes enfrente, el poder de Dios siempre estaba con él. Versículo 37, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de ese filisteo, dice David. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, le dice, y que el Señor esté contigo. Así como con nosotros nos damos cuenta de que David ya había sido probado por Dios en diferentes situaciones de la vida, peleando con osos y con leones y poniendo su confianza solo en Dios. De esta misma manera, yo no sé qué problema estés viviendo, si aparte del coronavirus puedas tener más problemas todavía, que si estés pasando problemas económicos, falta de alimentación, rentas que pagar, deudas, yo no sé cómo se llame tu Goliat que estés viviendo. Pero así como David dice en su palabra que él ya fue probado, que él ya tuvo sus desiertos cuando peleó contra un oso, que él ya tuvo sus desiertos cuando peleaba contra perros y les abría el hocico para sacar a las ovejas de adentro, cuando él fue atacado él mismo por esos perros y esos osos. Esa misma seguridad que tuvo David después de pasar ese desierto es la misma seguridad que tenemos que tener tú y yo en nuestra vida. Tanto tú como yo hemos pasado ya desiertos.
y el Señor ha estado con nosotros. Y hoy nos dice, como le decía David, no tengas miedo, ahí voy a volver a estar contigo al final. Esto va a pasar, pero ahí voy a volver a estar contigo. Pero si nosotros caemos en ese miedo en el que entraba el ejército de Israel junto con su rey, que se ponían a temblar cada vez que escuchaban a Goliat, entonces el Señor se separa de nuestras vidas. Porque si nosotros tenemos miedo es porque el Señor ya no habita en nosotros. Vamos a seguir leyendo versículo 38. Después Saúl le dijo a David, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. Esto representa hoy en día la tecnología que hoy en día utilizamos para repeler los ataques de enemigos, como por ejemplo contra el coronavirus, que estamos escuchando que ya hay el medicamento y que no hay el medicamento, y que sí hay el medicamento y que sí ya se está probando, y que es lo mismo. O sea, David no había estado acostumbrado a pelear con armadura. Nosotros, en los problemas que hemos tenido, en los casos de sanidad que hemos visto, no hemos estado peleando con doctores dentro de la congregación, dentro de nuestras ayunos. Hemos estado peleando de forma espiritual. Al igual que David, también ya fuimos probados, y al igual que se presentó Dios en la vida de David, también se ha presentado en nuestra vida. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, yo le entro y voy a volver a utilizar el mismo armamento que utilicé en el momento que estaba yo con mis ovejas. ¿Qué tenemos que hacer tú desde casa y yo desde la mía? Utilizar ese mismo armamento que hemos utilizado para sacar adelante a nuestros hijos, las enfermedades, el matrimonio. Hemos salido adelante. Hoy amanecimos porque Dios amaneció al lado de nosotros. Entonces ya fuimos probados, hermano. No estés temeroso que si hay vacuna y que si no hay vacuna. Dios camina con nosotros. David nos indica en su palabra esa firmeza y esa seguridad en la fe que él tenía con Dios. A pesar de que todos se burlaban de él, él encara y él dice, yo le entro, aunque este tipo mida 3 metros y yo nada más mida 1.20, yo le entro porque yo sé quién pelea de mi lado. Tú y yo hemos sido sacados de lugares tremendos hemos sido sacados. Dios nos ha rescatado. ¿Por qué creen que no lo va a hacer esta vez? No seamos como este pueblo o como el rey Saúl, que temblaba cada vez que escuchaba una mala noticia. 40 días estuvo escuchando mala noticia, dice en la Biblia. 40 días estuvo la enfermedad, la pandemia o Goliat burlándose del pueblo, mientras todo el pueblo estaba temblando, hasta que alguien se levantó con fe y dijo, yo le entro, para que vean que esto no se trata de armamento, se trata de tu relación con Dios. Somos el pueblo de Israel. Dice el versículo 39, David se lo puso, se ciñó la espalda, se estaba probando todo el equipo que el rey que el rey Saúl le daba, y probó dar unos pasos porque él nunca se había vestido con algo semejante, dice la palabra. Y dice David en la palabra, dice, no puedo andar con todo esto. Y le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Yo creo que iba caminando, le iban arrastrando todas las cosas a David. Así que David se despojó de toda armadura que el rey le había prestado. No olvidemos que David traía con él la armadura de Dios puesta desde antes. No te olvides que tú cargas con la armadura de Dios, ya la traes puesta. Tu cuerpo está cubierto completo por el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de vida, que es el mismo espíritu de vida que le dio a Jesús cuando murió en la cruz. Lo levantó el Espíritu Santo porque es un espíritu de vida. Versículo 40 dice, tomó 5 piedras. Dice, tomó 5 piedras, se despoja de todo este equipo. Versículo 39, versículo 40 dice que toma 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, que es aquella liga que tenía un cuero, comenzó a cruzar el valle, porque acuérdense que estaban los 2 ejércitos y aquí enfrente estaba Goliat. Entonces, ¿qué pasó con David? Empezó a bajar el valle caminando para encontrarse con Goliat. Luego, armado únicamente de su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Dentro del razonamiento humano, podemos creer que él quería prevenir fallar, por eso agarró 5 piedras. Y nos hace pensar
que era un siervo prudente. Pero también yo estaba leyendo que más adelante salen 5 gigantes. Entonces, o decía, esta es la piedra para el primer gigante y después las siguientes piedras van a ser para los demás gigantes que van a salir. Realmente no lo sabemos porque eran 5 piedras. Seguimos, versículo 41 dice, Goliat caminaba hacia David con su escudero adelante de él. Acuérdense que Goliat siempre traía a él como su guarura allá enfrente. El que le cargaba la espada o le cargaba el escudo, o el cuchillo no, porque traía un cuchillo muy grande y muy pesado, eso lo tenía en su vaina, dice. 42, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, yo les digo que David era un tipo guapo, bonito, blanquito, con sus mejillas rojizas. 43, lo está viendo, en el versículo 42 dice, narra en su palabra que lo está viendo, pero se molesta Goliat, porque dice, ¿qué? ¿Acaso soy un perro? Le rugió a David de rabia, para que vengas contra mí con un palo. Y fíjense, tremenda palabra que dice Goliat, y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Yo creo que cuando Goliat dice, ¿acaso soy un perro?, yo creo que él ya empezaba a tener esa incertidumbre por dentro de contra quién iba a pelear. Porque de ser un tipo de 3 metros, se hizo un triste perrito que podía ser dominado con una vara. En el versículo 44, Goliat le dice a David, ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes. Goliat gritó. Fíjense, palabras tremendas que le estaba diciendo. Acuérdense que ellos estaban en un valle. Entonces, ¿qué es lo que pudiera haber en ese momento en ese valle? Pues a lo mejor habían sopilotes o águilas, por eso perros, coyotes. Por eso dice en el versículo 44, ven aquí, le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Vamos al versículo 45, David le respondió al filisteo. Yo veo a David, David le respondió al filisteo, pero en ese momento que yo les pudiera decir a ustedes que yo veo a David profetizando la vida del filisteo, y de veras que si a mí me lo hubieran dicho, yo hubiera salido corriendo, yo no hubiera hecho lo que hizo Goliat. Fíjense lo que David empieza a profetizar, dice, yo pienso que al entender David que esta era una batalla espiritual, David supo ir al enfrentamiento con las armas correctas, que eran las armas espirituales. David no podía ir con esa armadura y con esa espada, porque él sabía que iba a perder. No podía ser con sus fuerzas. Realmente el rey Saúl ni los del ejército con toda su armadura y espadas y lanzas pudieron hacer algo. Entonces David se dio cuenta que el filisteo, que Goliat, estaba agrediendo al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de Dios, estamos hablando en lo espiritual. Y David le dice, tú vienes contra mí, le dice David a Goliat, tú vienes contra mí. Fíjense cómo lo está profetizando, dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Y hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré, y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Tremendas palabras. Vamos al versículo 47. Y todos los que estaban ahí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos, le dice David a Goliat. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse a él, lo enfrentó de inmediato y metió la mano en su bolsa de pastor buscando sus piedras. Sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. Dice, y golpeó al filisteo en la frente y lo incrustó ahí, y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo.
Versículo 50. Así David triunfó sobre el filisteo, que solo una honda y una piedra, porque no tenía él espada. 51. Después David corrió, ya que fue y le pegó con la piedra, ya que Goliat se fue de frente. Dice en el versículo 51 que David salió corriendo, sacó su vaina, la espada de Goliat, y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron vuelta y huyeron. Y esta fue la muerte, y es cuando muere Goliat. Es decir, David nunca lo dudó. David no necesitaba de que si le pasaban información a través del WhatsApp, de que si le daban un remedio diferente. No. Él siempre confió en que Dios estaría con él en todo momento. Que nunca lo iba a dejar solo, porque nunca lo ha dejado solo. Porque él dice, ha estado conmigo con los osos, con los perros salvajes, ha estado conmigo, le ha abierto el hocico a los animales para sacar a mis ovejas. De la misma manera, tú tampoco nunca has estado solo. Tremendo, porque dicen que David agarra la onda, se la tira, y en el único lugar que le podía haber pegado, ahí le incrustó la piedra, y dice que Goliat se fue de frente hacia abajo. Pero ahí no quedó todo. Nos da una palabra muy importante aquí. David fue y le mochó la cabeza al enemigo. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Cuál es el enemigo que tú tienes en tu vida? La drogadicción. No basta con hacerte a un lado, hay que mocharle la cabeza, es decir, corto toda relación que yo pueda tener con drogadicción, con alcoholismo, con fornicación. O sea, hoy me puse a cuentas con Dios, hoy pedí perdón, hoy estoy santo, pero mañana regreso al pecado. No, dice que David fue y le cortó la cabeza de raíz. Es decir, terminó con el problema tajantemente. No permitió que el problema se fuera a volver a levantar nuevamente. Fue y le cortó la cabeza. Todo espíritu malo que acechaba al pueblo de Israel en ese momento queda liquidado. ¿Cuál es la base de este triunfo de David? Una, David conocía a Dios. David conocía el gran poder de Dios, pues lo había experimentado en su propia vida. Aunque era muy joven, probablemente un adolescente, él ya sabía sin ninguna duda de que Dios era fiel, porque cada vez que David lo necesitaba en el campo, ahí estaba. Número 2, David conocía cuáles eran sus armas. Tú sabes cuáles son tus armas, tú sabes cuáles son las armas que has tenido para derrotar al enemigo. Bueno, entonces vuelve a agarrarte de esas armas. Aquella vez que fuiste a la congregación o que pediste que se orara por ti, tú sabes cuáles son tus armas. Y regresaste y diste gracias, pero después te retiraste y ahora no sabes qué hacer. Esas son las mismas armas que utilizó David, las que en un principio él ocupó en el campo contra los fieras. Esas mismas armas era la que utilizaba en ese momento, su fe en que Dios estaba con él. Número 3, David se conocía a sí mismo. David se conocía a sí mismo. Era una persona que estaba constantemente teniendo una intimidad con Dios. Número 4, David no se dejó intimidar por lo que vio. Es decir, nosotros estamos escuchando como escuchaba el ejército de Israel y el mismo rey Saúl. Ya se estaban dejando intimidar por lo que estaba pasando. David dice en su palabra que él nunca se intimidó. Él veía ese tremendo animalón enfrente de él de 3 metros y él fue enfrente de él. ¿Por qué? Porque él tenía la habilidad para derrotarlo. Dios lo había dotado y su intimidad con él lo hacía traer su armadura puesto todo el día. Entonces David sabía cómo se enfrentaba y a quién se enfrentaba y tenía la seguridad que Dios le daba para ir al frente. Número 5, David tenía un propósito, que Dios fuera glorificado. Eso es lo principal aquí. David en todo momento hablaba del pueblo de Israel, del Dios del pueblo de Israel. ¿Y quién era ese tipo para faltarle al Dios del pueblo de Israel? La gloria sería para Dios, su nombre sería
ensalzado. David tenía la certeza de que lograría vencer a Goliat como lo había hecho con los otros que lo hicieron devorar. Pero él no buscaba ser reconocido y admirado por eso. David quería reconocer que Dios, glorificar a Dios en frente de todos los pueblos, que supieran que fue Dios el que ganó la batalla. Hermanos, demos la gloria y la honra al Señor por todo lo que sucede en nuestra vida. Todo lo que sucede en nuestra vida, démosle la gloria y la honra al Señor. Arrebatemos estos puntos que Dios nos da, o que David nos da en estos versículos. Vístete de su armadura de día y de noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, mi esposa y yo. Nos vamos a estar viendo en el transcurso de la semana. Cuídate mucho, guarda tu familia, protege a la gente anciana de tu casa, son muy vulnerables, pero principalmente agarra el arma más poderosa para el coronavirus, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga, mi pastor Epifanio Bautista, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Dios los bendiga, hermanos.